El Santo Evangelio según San Marcos. 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, un cuarto o de Dios. 2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepa 3. Rara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus en 4. Das. Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo. 5. De arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero 7 alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su 8 calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os 9 bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan. 10 En el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los 11 cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi un cuarto, oh amado, en 12 ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al de 13. Cierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. 14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y 16 Crid en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. 17 Porque eran pescadores. Y les dé un cuarto, oh Jesús, venid en pos de mí. 18 Y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus 19 redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo un cuarto o de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos 20 en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó. 1353 Marcos 1. 21-44. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de repo 21. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su 22. Doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un 23. Hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, 24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le 25. Prendió, diciendo, cállate, y sal de él. Y el espíritu inmundo, 26. Sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, 27. Diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia al 28. Dide de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de 29. Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón 30. Estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, y la tomó de la mano y la levantó, en 31. Inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó 32. La noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados, y toda la ciudad 33. Se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos 34. De diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levan 35. Dándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los 36. Que con él estaban, y hallándole, le dio un cuarto herón, todos te buscan.
37. Él les dé un cuarto o, vamos a los lugares vecinos, para que predique. 38. También allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las 39 sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le 40. De un cuarto o, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia. 41. Courdía de él, extendió la mano y le tocó, y le dio un cuarto o, quiero, sé. Limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue. 42. De aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente. 43. Y le despidió luego, y le dio un cuarto o, mira, no digas a nadie nada, sino. 44. Ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que. 1:45-2. 17 Marcos 1354. 45 Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. 2 Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos 2 días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y 3 les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo 4 un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho 5 en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, de un cuarto o al 6 paralítico, un cuarto o, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus 7 corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién? 8 puede perdonar pecados, sino solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dé un cuarto o, porque caviláis así en vuestros corazones. 9 Nes. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? 10 Pues para que sepáis que el un cuarto o del hombre tiene potestad. 11 En la tierra para perdonar pecados, de un cuarto o al paralítico a ti. 12 Te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y glorificaron a 13 Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Después volvió 14 a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví un cuarto o de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dio un cuarto o, sígueme. Y levantándose, le siguió. 15 Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían 16 seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, de un cuarto eran a los discípulos, ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? 17 Al oír esto Jesús, les dio un cuarto o, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, si 1:3-5-5. Marcos 2. 18:3. 8. No a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos 18. Ayunaban, y vinieron, y le dio un cuarto herón, porque los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan. Jesús les dio un cuarto o, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar? 19. Mientras está con ellos el esposo. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando 20. El esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de 21. Otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, 22. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se
derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevo se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los en 23 brados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le de un cuarto herón, mira, por 24. Que hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Pero él les 25. De un cuarto, nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad. Y sintió hambre, él y los que con él estaban, como entró en 26. La casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. También 27. Les de un cuarto, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el H un cuarto o 28. Del hombre es señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre 3. Que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día 2. De reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces de un cuarto o al 3. Hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les de un cuarto o, es lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer 4. Mal, salvar la vida, o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, 5. Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, de un cuarto o al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, 6. Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran 7. Multitud de Galilea. Y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del 8. Otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron. 3:9-34 Marcos 1356. 9 a él. Y de un cuarto a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la 10 barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, ¿cuántos? 11 tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo, tú eres 12 el H un cuarto o de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le 13 descubriesen. Después subió al monte, y llamó así a los que él 14 quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12, para que estuviesen 15 con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad. 16 para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, así. 17 Mon, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo H un cuarto o de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quien es apellido Boa. 18 Nellas, esto es, H un cuarto os del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo H un cuarto o de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananís. 19, 20 Taa, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían. 21 Comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para Pren. 22 Derle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que 23 por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puedes a 24 tanas echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra 25 sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está 26 dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se divide, no puede 27 permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes 28 no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los H un cuarto os de los Hom. 29 Bres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón. 30 Sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho. 31 Tiene espíritu inmundo.
Vienen después sus hermanos y su 32 madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dio un cuarto, oh, tu madre y tus 33 manos están afuera, y te buscan. Él les respondió diciendo: 34 ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, de un cuarto, oh, he aquí mi madre y mis 1357 Marcos 3. 35:4. 21. Hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, 35. Ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió 4. Alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra, junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y 2. Les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a 3. Sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto 4. Al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra 5. Parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido 6. El sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte 7. Cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, 8. Pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60, y a 100. Por 1. Entonces les dio un cuarto, oh, el que tiene oídos para oír, oiga. 9. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12:10. Le preguntaron sobre la parábola. Y les dio un cuarto, oh, a vosotros os es 11. Dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y 12. No perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Y les dé un cuarto, oh, no 13. ¿Sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos 14, 15. Son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son así mis 16. Los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero 17. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados 18. Entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este 19 siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos 20. Son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60, y a 100 por 1. También les dé un cuarto, oh, ¿acaso se trae la luz para 21? 4:22:5. 3 Marcos 1358. Ponerla debajo del almud, o debajo de la cama. No es para 22 ponerla en el candelero. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a 23, 24 Luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dé un cuarto o también. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será 25 medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le 26 quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando 27 un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. 28 porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego es 29 piga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. 30 decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? 31 o con qué parábola lo compararemos. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña
32 de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo 33 pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como 34 estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en par 35 ticular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche 36 les dio un cuarto, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él 37 otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anega. 38 vea. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dio un cuarto herón, maestro, no tienes cuidado que pe. 39 recemos. Y levantándose, reprendió al viento, y de un cuarto al mar. Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. 40 y les dio un cuarto, porque estáis así amedrentados. ¿Cómo no tenéis 41 fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? 5 vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. 2 y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro. 3 de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con 1359 Marcos 5. 4:25. Cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y 4 cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y Sim 5. De día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, 6. A Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. Y clamando a 7. Gran voz, de un cuarto, que tienes conmigo, Jesús, un cuarto del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué 8? Le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó 9. ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo. Porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase 10. Fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran 11. Hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, 12. Diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y 13. Luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en él mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, 14. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al 15. Que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, como le había con 16. Tecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y 17. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar 18. Él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que 19. Le dio un cuarto, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán gran 20 cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió 21. Alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, 22. Y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, 23. Diciendo, mi un cuarto está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue, pues, con él, y le seguía 24. Una gran multitud, y le apretaban.
Pero una mujer que desde 25. 5:26-6. 4 Marcos 1360. 26 hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y 27 da había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. 28, 29 porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo 30 que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la mal 31 titud, de un cuarto, oh, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos de un cuarto eran, ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha 32 tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho 33 esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiéndolo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. 34 y le dio un cuarto o toda la verdad. Y él le dio un cuarto o, un cuarto a, tu fe te ha hecho. 35 salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tú un cuarto ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? 36 Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, de un cuarto o al principal de 37 la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan hermano de Jacobo. 38 Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y 39 a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dio un cuarto. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino 40 duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con 41 él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dio un cuarto, talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo. 42 Levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 43 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y de un cuarto que se le diese de comer. 6 Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus dos discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que lees? 3 Dada, y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es el carpintero, un cuarto de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros 4 sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía. 1361 Marcos 6. 5:23. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. 5. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y 6. Corría a las aldeas de alrededor, enseñando. Después llamó a los 7. 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen 8. Da para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen 9. 2 túnicas. Y les dé un cuarto, donde quiera que entréis en una casa. 10. Posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún 11 lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. 12. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a 13 chas enfermos, y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de 14. Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y de un cuarto, Juan.
El Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es 15. Un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes, di 16. Jo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido 17. A Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tenerla 18. Mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba, y deseaba 19. Matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo 20. Que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole. Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de 21. Su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la un cuarto a de Herodías, dan 22. Y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey de un cuarto a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad 23. 6 24 45 Marcos 1362. 24 de mi reino. Saliendo ella, de un cuarto a su madre, ¿qué pediré? Y 25 ella le dio un cuarto la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey, y pidió diciendo, quiero que ahora mismo 26 me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento, y de los que 27 estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la 28 cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la 29 dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron 30 y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que 31 habían hecho, y lo que habían enseñado. Él les dio un cuarto, venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún 32 tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca. 33 un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir, y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron 34 antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas 35 cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya 36 muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen que comer. 37 respondiendo él, les dé un cuarto, dadles vosotros de comer. Ellos le de un cuarto eran, que vayamos y compremos pan por 200 de 38 narios, y les demos de comer. Él les dé un cuarto, ¿cuántos panes tenéis? Y de y vedlo. Y al saberlo, de un cuarto eran, 5, y 2 peces. 39 y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la 40 hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100. 41 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, vendó un cuarto, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. 42 y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se 43 saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de 44 lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000. 45 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. 1363 Marcos 6. 46 7. 8. E ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Y después que los hubo despedido, 46. Se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca está 47. Vea en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar 48. Con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pen 49. Se irán que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, 50. Y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, y les dio un cuarto, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y 51. Se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Porque aún no habían entendido lo de los 52 panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Termi 53. Nada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le 54 conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comienza 55. Ron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades 56. O campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, 7. Que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Por qué los fariseos y tú 3? Los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sí. Muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo 4. De la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas. Hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal. Y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas 5. Vas, porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él, les dio un cuarto, hipócritas, bien profetizó de vos 6. Trous Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra. Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, 7. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por 8. Que dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición. 7:9-30 Marcos 1364. De los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos. 9 de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía. También, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar. 10 Vuestra tradición. Porque Moisés dio un cuarto, honra a tu padre y a tu madre, y, el que maldiga al padre o a la madre, muera y re. 11 Misiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre. Al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda. 12 A Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dé. 13 Dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidándola. Palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. 14 Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así. 15 A toda la multitud, les dé un cuarto, oídme todos, y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. 16 Pero lo que se de él, eso es lo que contamina al hombre. Sí. 17 Alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la 18 parábola. Él les dio un cuarto, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en él? 19 Hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y se hila la letrina. Esto decía, haciendo 20 limpios todos los alimentos. Pero decía, que lo que del hombre. 21 Seil, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios. 22 Las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la
23 Soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro sa. 24 leen, y contaminan al hombre. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso. 25 Que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya H1/4 tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de 26 él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su H1/4 al 27 demonio. Pero Jesús le dio un cuarto, deja primero que se sacien los H1/4, porque no está bien tomar el pan de los H1/4 y echarlo a 28 los perrillos. Respondió ella y le dio un cuarto, sí, señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los H1/4. 29 Entonces le dio un cuarto, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de 30 tu H1/4. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio. 1365 Marcos 7. 31:8. 16. Había salido, y a la H1/4 acostada en la cama. Volviendo a 31. Salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo 32. Y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y 33. Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al 34. Cielo, gimió, y le dio un cuarto, efata, es decir, se abierto. Al momento 35. Fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua. Y hablaba bien. Y les mandó que no lo dé un cuarto esen a nadie, pero 36. Cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y 37. En gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho. Todo, hace a los sordos oír, y a los mudos hablar. En aquellos días, como había una gran multitud, y no te 8. Ni han que comer, Jesús llamó a sus discípulos, y les dio un cuarto, tengo 2. Compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. Y no tienen que comer, y si los enviaré en ayunas a sus 3 casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde po 4? ¿Drá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les 5. Preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos de un cuarto eran, 7. Entonces, mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y 7. Los vendó un cuarto, y mandó que también los pusiesen delante. Hice 8. Mieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Eran los que comieron, como 4,9 mil, y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus 10 discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los 11 fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, de un cuarto, porque 12. Pide señal esta generación. De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la 13 barca, y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, 14. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, 15. Diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es por 16. 8 17 38 Marcos 1366. 17 Que no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dio un cuarto, ¿qué discutís, porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. 18 Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no 19 veis, y teniendo oídos no oís. Y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los 20 pedazos recogisteis?
Y ellos de un cuarto eran 12. Y cuando los 7 panes entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de hospeda? 21 zos recogisteis. Y ellos de un cuarto eran 7. Y les de un cuarto, como aún. 22 no entendéis. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego. 23 y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le 24 puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando. De un cuarto, veo los hombres como árboles, pero los veo que 25 andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente. 26 a todos. Y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea. 27 ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy? 28 yo. Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y 29 otros, alguno de los profetas. Entonces él les dio un cuarto, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dio un cuarto, tú eres él. 30 Cristo. Pero él les mandó que no dé un cuarto es en esto de él a ningún. 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al un cuarto del hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y 32 resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. En 33 entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones 34 la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y, llamando a la gente y a sus discípulos, les dio un cuarto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y 35 sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, 36 la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare tú? 37 do el mundo, y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará? 38 el hombre por su alma. Porque el que se avergonzare de mí. 1367 Marcos 9. 1:19. Y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, él. Un cuarto del hombre se avergonzará también de él, cuando venga. En la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dé un cuarto, de cierto os digo que hay algunos de los 9. Que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, 2. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos. A un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus 3 vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban 4. Con Jesús. Entonces Pedro dio un cuarto a Jesús, Maestro, bueno es 5. Para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. ¿Por qué no 6? Sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vi 7. No una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz. Que decía, este es mi un cuarto oh amado, a él oíd. Y luego, cuando 8. Miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y 9. Descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dé un cuarto esen. Lo que habían visto, sino cuando el un cuarto del hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, 10. Discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y 11. Le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dio un cuarto, 12. Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del un cuarto del hombre, que padezca mucho.
y se ha tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le 13. Hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Juan 14. Llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y en 15. Seguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él. Le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y 16, 17. Respondiendo uno de la multitud, de un cuarto, maestro, traje a ti mi. Un cuarto, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le 18. Toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y de un cuarto a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les de un cuarto, generación incre 19. Dula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? 9:20-41 Marcos 1368. 20 os he de soportar. Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien 21 cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y 22 el de un cuarto, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia. 23 de nosotros, y ayúdanos. Jesús le dé un cuarto, si puedes creer, al que 24 cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del Mu 25 chacho clamó y de un cuarto, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal. 26 de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de 27 modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, toman 28 doul de la mano, le enderezó, y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nos 29 otros no pudimos echarle fuera? Y les dé un cuarto, este género con 30 nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supie. 31 sé. Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía, el un cuarto del hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. 32 Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no. 33 Entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué? 34 Disputabais entre vosotros en el camino. Mas ellos callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí, ¿quién había? 35 de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dé un cuarto, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de 36 todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso 37 en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dé un cuarto, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y él que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió. 38 Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y 39 Se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús de un cuarto, no. Se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mí. 40 Nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no 41 es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere. 1369 Marcos 9. 42:10. 14. Un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto. Os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga 42. Tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. 43. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos
Ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el 44. Gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu 45. Pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no 46. Muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión 47. De caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el 48. Gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Porque 49. Todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué 50? La sazonaréis. Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro la 10. Do del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntó. Te irán, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dio un cuarto, que os mandó Moisés. Ellos di 3, 4. Yerún, Moisés permitió dar carta de divorcio, y repudiarla. Y 5. Respondiendo Jesús, les dio un cuarto, por la dureza de vuestro corazón. Os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación. 6. Varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su 7. Padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una 8. Sola carne, así que no son ya más 2, sino 1. Por tanto, lo 9. Que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los 10 discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dio un cuarto, cualquiera 11. Que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con 12. Otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los 13 tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dio un cuarto, dejad a los niños venir a 14. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. 10:15-33 Marcos 1370. 15 De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un 16 niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo 17 las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida 18 eterna? Jesús le dio un cuarto, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno. 19 Hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres. No mates. No juzgues. No digas falso testimonio. No 20 Defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dio un cuarto, Maestro, todo esto lo he guardado desde mí 21 Juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dio un cuarto, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tú 22 Cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque 23 tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dio un cuarto a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino 24 de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: un cuarto cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que 25 confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. 26 Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues? 27 podrá ser salvo. Entonces Jesús, mirándolos, dio un cuarto, para los hombres es imposible, mas para Dios, no, porque todas las 28 SIE son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo,
y te hemos seguido. 29 Respondió Jesús y de un cuarto, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o un cuarto os, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. 30 Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, un cuarto os, y tierras, con persecuciones. 31 Y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros. 32 serán postreros, y los postreros, primeros. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron. Y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de 33 acontecer, he aquí subimos a Jerusalén, y el un cuarto del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y 1371 Marcos 10. 34:11. 2. Le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le 34. Escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, un cuarto os de C35. Bedeo, se le acercaron, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les de un cuarto, que queréis que os a 36. Y ellos le de un cuarto eron, concédenos que en tu gloria nos sentemos 37. El uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús 38. Les de un cuarto, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos de un cuarto eran, podemos. Jesús les de un cuarto, a la verdad, del 39. Vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha 40. Y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron 41 a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llaman 42. Dolos, les de un cuarto, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que 43. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de 44. Todos. Porque el un cuarto del hombre no vino para ser servido, 45. Sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus disci 46. Pulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, un cuarto de Taimeo. Estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que 47. Era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían 48. Para que callase, pero él clamaba mucho más, un cuarto de David. Ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó 49. Llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate. Te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y 50. Vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dio un cuarto, ¿qué quieres que 51 te haga? Y el ciego le dio un cuarto, Maestro, que recobre la vista. Y 52. Jesús le dio un cuarto, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Bionce Tania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, y les dio un cuarto, id a la aldea que está enfrente de vos 2. 11:3-23 Marcos 1372. Otros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. 3 En el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dé un cuarto ere, porque hacéis eso, decid que el Señor 4 lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo 5 desataron. Y unos de los que estaban allí les dio un cuarto herón, ¿qué 6 hacéis desatando el pollino?
Ellos entonces les de un cuarto eran como 7 Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. 8 También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. 9 Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo, Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del 10 Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. 11 Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya 12 anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente. 13 Cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no. 14 Era tiempo de higos. Entonces Jesús de un cuarto a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. 15 Vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los 16 que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase él. 17 Templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo: No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de la 18 Drouns. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuán. 19 Todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al 20 llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 21 Ces. Entonces Pedro, acordándose, le de un cuarto, Maestro, mira, la 22 higuera que mal de un cuarto se ha secado. Respondiendo Jesús, les 23 de un cuarto, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que de un cuarto ere a este monte, quítate y échate en el mar, y no. 1373 Marcos 11. 24:12. 10. Dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que 24 pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y Juan 25. Do estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, 26. Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, y andan 27. Do él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le de un cuarto Herón, con qué autoridad 28. Haces estas cosas, ¿y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les de un cuarto, os haré yo también una 29. Pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? 30. Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si 31. Decimos, del cielo, dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si 32. Decimos, de los hombres. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respond 33. Diendo, de un cuarto Herón a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús, les de un cuarto, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un Juan 12. Bri plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su 2. Tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon. 3. Y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro 4. Siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado.
Volvió a enviar otro, y a este mataron, 5. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por 6. Último, teniendo aún un cuarto o suyo, amado, lo envió también. A ellos, diciendo, tendrán respeto a mi un cuarto o. Mas aquellos 7. Labradores de un cuarto eran entre sí, este es el heredero, venid, matémosle. Y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, 8. Y le echaron fuera de la viña. ¿Qué, pues, hará el señor de la 9? Viña. Vendrá, y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que dese 10. 12 noviembre de 1929 Marcos 1374. 11 que eran los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, él. 12 Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se. 13 fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los Herodia. 14 nos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le de un cuarto Herón, maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos? 15 Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les de un cuarto o, ¿por qué? 16 Me tentáis. Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, y les de un cuarto o, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? 17 Ellos le de un cuarto Herón, de César. Respondiendo Jesús, les de un cuarto o, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y 18 se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, dicien. 19 Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare un cuarto os, que su hermano 20 se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa, y murió sin dejar 21 descendencia. Y el segundo se casó con ella, y murió, y tampoco 22 dejó descendencia, y el tercero, de la misma manera. Y así. Los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió. 23 también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten. ¿De cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron? 24 por mujer. Entonces respondiendo Jesús, les de un cuarto o, no erráis. Por esto, porque ignoráis las Escrituras, y el poder de Dios. 25 Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en 26 los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios 27 de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así. 28 Que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido. Bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? 29 Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye. 1375 Marcos 12. 30-13. 4. Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al 30. Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu pro 31. Gimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dio un cuarto o, bien, maestro, verdad has 32. Dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y el amarle 33. Con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús 34. Entonces, viendo que había respondido sabiamente,
le dé un cuarto, oh, no. Estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo, decía, como dicen los Escri 35. Vas que el Cristo es un cuarto o de David. Porque el mismo David 36. De un cuarto o por el Espíritu Santo, de un cuarto o el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo? Pues, es su un cuarto o. 37. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía 38. En su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y 39. Las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretext 40. Tú hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba 41. Como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o 42. Sea un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, les di 43. Jo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo 44. Que le sobra, pero esta, de su pobreza echó todo lo que tenía. Todo su sustento. Saliendo Jesús del templo, le dio un cuarto a uno de sus discípulos, 13. Maestro, mira qué piedras, y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dé un cuarto o, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y 4. 13:5-24 Marcos 1376. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplir? 5c. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie 6 os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo 7 yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es 8 necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. 9 principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos. Porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán. 10 por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que 11 el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado. En aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que 12 habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al un cuarto o, y se levantarán los un cuarto os. 13 contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin. 14 este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, él que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los 15 montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni 16 entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo 17 no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén 18 encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que 19 vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la 20 creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. 21 Entonces si alguno os dé un cuarto o ere, mirad, aquí está el Cristo, o, mi. 22 Rad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar,
sí. 23 fuese posible, aun a los escogidos. Mas vosotros mirad, oslo. 24 he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. 1:377. Marcos 13. 25:14. 9. Dor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están 25. En los cielos serán conmovidas. Entonces verán al H1/4 o del 26. Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y 27. Entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su 28 rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas 29 cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, 30. Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 31. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles. 32. Que están en el cielo, ni el H1/4, sino el Padre. Mirad, velad. 33. Y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el 34. Hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la 35. Casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle. 36. Durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. 37. 2 días después era la Pascua, y la fiesta de los panes sin 14 levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante 2. La fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero están 3. Doel en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se 4. Enojaron dentro de sí, y de un cuarto herón, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por 5. Más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús de un cuarto, dejadla, porque 6. La molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los 7 pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. 8. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio 9. El AIOU, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho. 14 de octubre de 1931. Marcos 1378. 10 para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 11-12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron, y prometieron darle dinero. Y Judas bus 12 cava oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dio un cuarto herón, ¿dónde quieres que vayamos? 13 a preparar para que comas la Pascua. Y envió 2 de sus discípulos, y les dio un cuarto, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro. 14 un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? 15 y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad. 16 para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad. Y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. 17, 18 y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, de un cuarto, oh Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. 19 Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por 21, seré yo.
Y el otro, seré yo. Él, respondiendo, les dé un cuarto. 21 es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Alá. Verdad el un cuarto o del hombre va, según está escrito de él, mas hay. De aquel hombre por quien el un cuarto o del hombre es entregado. 22 Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y vendó un cuarto o, y lo partió y les dio, diciendo. 23 Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo 24 dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dio un cuarto o, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. 25 De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta 26 aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. 27 Entonces Jesús les dio un cuarto o, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas serán 28 dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de 29 vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dio un cuarto o, aunque todos se 30 escandalicen, yo no. Y le dio un cuarto o Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces. 31 Me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, sí. 1379 Marcos 14. 32-54. Me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Get 32. Semaní, y de un cuarto a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comen 33. Zo a entristecerse y a angustiarse. Y les dé un cuarto o, mi alma está 34. Muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose 35. Un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las Teo 36. S.I.E. son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y 37. De un cuarto a Pedro, Simón, duermes. No has podido velar una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu 38. A la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez 39. Fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez 40. Los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, y 41. Les dé un cuarto o, dormid ya, y descansad. Basta, la hora ha venido, aquí, el un cuarto o del hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, aquí, se acerca el que me entrega. 42. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y 43. Con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que 44. Le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare. Ese es, prendedle, y llevadle con seguridad. Y cuando vino, 45. Se acercó luego a él, y le dio un cuarto o, maestro, maestro. Y le besó. Entonces ellos le echaron mano, y le prendieron. Pero uno de 46, 47. Los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dio un cuarto o, 48. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en 49. El templo, y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, 50. Huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con 51. Una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, 52. Y desnudo. Trajeron, pues, a Jesús al sumo sacerdote, y se 53.
Reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del 54. Sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, Calentán 14. 55:15. 2 Marcos 1380. 55:2 al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte. 56 Pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio. 57 Contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo. 58 Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho 59 a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero 60 ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo. 61 No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a 62 Guntar, y le dio un cuarto o, ¿eres tú el Cristo, el un cuarto o del bendito? Y Jesús le dio un cuarto o, yo soy, y veréis al un cuarto o del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. 63 Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, de un cuarto o, ¿qué? 64 Más necesidad tenemos de testigos. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser 65 digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y 66 Los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo, en 67 el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, de un cuarto o, tú también. 68 Estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el Yei. 69 Yo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que 70 estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí de un cuarto eran otra vez a Pedro, verdaderamente. Tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de 71 hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir. Y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. 72 Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. 15 Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le 1381 Marcos 15. 3:28. De un cuarto o, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mu 3. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, nada respondes. 4. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso 5. Respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, 6. En el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus 7 compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que 8. Hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió 9. Diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Por qué 10? Conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la mal 11. Titud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo 12. Pilato, les dé un cuarto o otra vez, que, pues, queréis que haga del que llamáis rey de los judíos. Y ellos volvieron a dar voces, Cru 13. Cifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos 14.
Gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer 15 al pueblo, le soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le 16 llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole 17 una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, 18 Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con 19 una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la 20 púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, 21 padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, 22 que traducido es, lugar de la calavera. Y le dieron a beber 23 vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le 24 vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la 25 hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su 26 causa era, el Rey de los judíos. Crucificaron también 27 con él a dos ladrones, uno a su derecha, y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con 28. 15, 29, 16. 2 Marcos 1382. 29 Los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios, y 30 en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y desciende de 31 la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros. 32 Salvó, asimismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Tam. 33 Bien los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta 34 la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios. 35 Mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de 36 los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si 37 viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. 38 Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. 39 Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, de un cuarto, verdaderamente este hombre. 40 Era un cuarto de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la Ma. 41 Drey de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que 42 habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. 43 José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y 44 pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya 45 estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo 46 a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. 47 Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. 16 Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas. 2 Para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la se 1383. Marcos 16. 3:20.
Mana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre tres. Sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dio un cuarto, no os asustéis, buscáis a Jesús 6. Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dé un cuarto. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo, pues, resucita 9. Do Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció. Primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado 10 con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron 11 que vivía, y que había sido visto por ella, no lo creyeron. P12. Ro después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a 13. Los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció 14. A los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dé un cuarto, y dé por 15. Todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que 16. Creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en 17. Mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera 18. Haré, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos. Y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido 19. Arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, 20. Saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.